sol precioso, no está frío ni nevando como la otra vez, no está haciendo frío tanto. Buenos días. Ahí estamos mucho mejor. Bien, vamos a seguir con nuestros estudios del libro de... hoy vamos a estar en el libro de Lucas, a seguir con esto de los milagros, ¿sí? Hablando de milagros, creo que hay varios que necesitamos una imposición de mano. Por ahí escucho un concierto de todo por acá adelante, por ahí al medio. Yo todavía sigo con medicación. Una de las cosas que con el tema del mareo, me dice la doctora que puede ser que tenga moco. Así que hoy, esta semana me dio con munición grande como para aflojar todo, y hoy me levanté con moco, justamente, y me dijo, si no se pasa esta semana, una semana más también de antibiótico, y ahí radiografía para ver si no es sinusitis. Pero creo que le está dando la tecla porque hace 4 días que no siento mareo, ni para dormir, ni para acostar, ni para pararme, así que me parece que va por ahí. Bueno, César, pará, estaba yo hablando de que estaba enfermo. Pero bueno, así estamos todos, estamos en este tiempo que es así, pero gracias a Dios por el día que nos da, ¿no? De poder juntarnos, de poder estar acá. Así que vamos a comenzar nuestra lectura, ¿sí? Hoy nos toca en el libro de Lucas, como decías recién, capítulo 6, versículo del 6 al 11. No es mucho lo que el escritor tiene acá, es un pasaje muy cortito. Habla sobre un encuentro en la sinagoga, ¿sí? Tanto en Mateo, en Marco y en Lucas encontramos el mismo relato con algunas variantes. Pero nos vamos a centrar en el de Lucas y después, Dios mediante, iremos dando vuelta por los otros dos que están también en los libros de los evangelios. Capítulo 6 y versículo 6. Dice así: y aconteció también en otro día de reposo que entró en la sinagoga y enseñaba, y estaba allí un hombre que tenía seca la mano derecha, y le acechaban los escribas y los fariseos para ver si en el día de reposo lo sanaría a fin de hallar de qué acusarle. Mas él, conociendo los pensamientos de ellos, dijo al hombre que tenía la mano seca: levántate y ponte en medio. Y él, levantándose, se puso en pie. Entonces Jesús le dijo: os preguntaré una cosa, ¿es lícito en el día de reposo hacer el bien o hacer el mal? ¿Salvar la vida o quitarla? Y mirándolos a todos alrededor, dijo al hombre: extiende tu mano. Y él lo hizo así, y su mano fue restaurada. Y ellos se llenaron de furor y hablaron entre sí qué podrían hacer contra Jesús. Qué lindos nenes, ¿sí? Acá tenemos algunos personajes que estaban allí dentro de la sinagoga. Muchas cosas han pasado dentro de la sinagoga. Antes de que nos metamos un poquito en la vida de este hombre que tenía la mano derecha seca, ¿sí? Uno se pone a pensar que es la mano que más utilizamos, ¿no? Algunos comentaristas hablan de que este hombre trabajaba en la albañilería y que parte de su proceso, de ese trabajo de manufactura, de trabajo pesado, lo que sea que estaba haciendo, le produjo esto. Según el médico que escribe este libro que estamos compartiendo constantemente los domingos, él dice que puede haber sido algo congénito, pero no habla de que haya sido de nacimiento. Tiene que haber sido que se haya manifestado de grande, ¿sí? Algo que le haya pasado en el momento que estuvo trabajando. Pero la cuestión es que su mano derecha no funcionaba, y dicen, acá no lo dice el escritor, no lo dice ninguno de los evangelios, pero algunos comentaristas dicen que él se acercó a Jesús anticipadamente y que le dijo: Señor, quiero recuperar mi brazo. No sé qué habrá escuchado de Jesucristo él. Recuerdan que hace un tiempo atrás habíamos visto de que había mucha información del Señor Jesús, había mucho de lo que se decía. Algunos decían que era Juan, otros que había resucitado de Elías. Muchos tenían una perspectiva distinta de lo que era Jesús. Es más, con respecto a lo que nos decía César, hoy mucha gente me está diciendo: Dios está actuando en aquel lugar, haciendo milagros en la vida de esta persona. Y se confunden todas estas cosas de la religión con lo que realmente es con respecto a Dios. Pero hay un lugar muy específico que menciona ahí, que era la sinagoga. El lugar donde se encontraban cada día de Sabbat justamente aquellos judíos. ¿Para qué? Había 3 objetivos que tenían. Hoy quiero que, antes de entrar, podamos ver lo importante que era para ellos la sinagoga, el hecho de poder juntarse. Históricamente, la sinagoga nació, dicen los comentaristas, yo esto lo estoy estudiando, lo estoy aprendiendo, así que puede ser que tenga información no confiable, pero he tratado de entenderlo. Nació por allí cuando estaban en el cautiverio de Babilonia. Quiero que vos me acompañes en el libro de Salmos, capítulo 137, libro de Salmos, el capítulo 137, es uno de los salmos que no tiene autor, no tiene escritor, no tiene alguna connotación de quién lo hizo, pero sí habla específicamente
de la historia del pueblo de Israel cuando el pueblo de Israel estaba justamente en el cautiverio. Y algo que conocían aquellos que tenían el pueblo de Israel es que el pueblo de Israel era un pueblo muy alegre, de cantar, de juntarse, de hacer cosas en conjunto. Y justamente estando en el cautiverio, la gente, los babilonios, le preguntaban cosas al pueblo de Israel. Pero miren lo que dice acá en el el capítulo 137, versículo 1. Junto a los ríos de Babilonia, escuchá lo que dice, allí nos juntábamos y aún llorábamos, acordándonos de Sión. O sea, estaban en el cautiverio y ellos anhelaban estar en su tierra. ¿Quién no les gustaría estar en su lugar de origen si realmente estuviera en un cautiverio? O estar en el lugar donde tenía paz, donde tenía las cosas que necesitaba para el diario vivir. Y mirá lo que dice el versículo 4. Vamos a leer el versículo 3. Y los que nos habían llevado cautivos, fíjate bien, nos pedían que cantásemos. Y los que nos habían desolado, nos pedían alegría, diciendo, cantadnos algunos de los cánticos de Sión. Y el versículo 4 dice, ¿cómo cantaremos cántico de Jehová en tierra de extraños? Y ahí el pueblo de Israel comenzó a tratar de juntarse. Es el único pueblo que uno mira a lo largo de todas las historias, de todo lo que es la historia humana, el único pueblo que no ha perdido su identidad. Es el único pueblo que sigue manteniendo las tradiciones. Es el único pueblo que, a pesar de que no reconoció a Jesucristo, está esperando una venida de alguien que los vuelva a salvar o los vuelva a juntar. Ya en la época de nosotros, no me acuerdo si en el 46 o en el 48, el pueblo de Israel volvió a su tierra prometida. Estamos hablando de ahora, hace poquitos, 50 años, un poquito más, volvió a la tierra prometida y se la declaró delante de las Naciones Unidas como una nación junto a todas las naciones que están a su alrededor. Y uno se pone a fijar esas cosas, dice, ¿cómo puede ser que una nación haya perdurado a lo largo de tantos tiempos? Una nación que ha sido invadida por asirios, ha sido invadida por babilonios, después fue tomada por Roma, después fue destruida por Roma, y cada vez, cuando uno dice voy al muro de Jerusalén, a ver el muro del lamento, hay una parte que más o menos se dice que está desde aquellos momentos que estaba el Señor Jesús, pero el resto está todo enterrado abajo por toneladas y toneladas de tierra, porque claro, vino una invasión, derribaban todo. Por eso Esdras y Nehemías, cuando van a la tierra, dice, vemos que todos los muros está todo caído, dice, hay que reconstruir de nuevo la ciudad. Y viene otro que los conquista y vuelve a tirar todo y otra vez levantar de nuevo y todo se va llevando y quedando ahí abajo. Entonces, hay algo que el pueblo de Israel está siendo preservado por Dios y ha sido a lo largo de toda esta historia que nosotros recién estábamos tratando de resumir y nunca perdió su identidad. Ahora, tres cosas pasaban cuando uno iba a la sinagoga. La palabra sinagoga quiere decir, acá dice sum, agogé, ¿sí? Que significa juntamente, sum, y agó, dice traer juntamente. Agó significa traer. Entonces, traer juntamente. ¿Qué iban a hacer? Traer juntamente, al sum. Ahí se ríe Cristian. Es ir juntos, es ir a un lugar donde podían estar. Y uno se pone a pensar y dice siempre, la sinagoga se formaba siempre con los varones. Pero cuando uno lee también, estaban los niños. A partir de los 12 años, cuando pasaban aquel ritual del Bar Milah, que significaba hijo de la ley. O sea que nosotros, ya tenemos una pequeña enseñanza. Tenemos que llevar a nuestros hijos a la congregación donde justamente se enseña de la palabra de Dios. Y mientras más chico, más responsabilidad pones y más sembrás en su corazón desde la pequeña edad, antes de que el mundo siga enseñándole las cosas que nosotros estamos viendo y que a veces nos damos cuenta que le ganan el corazón primero que nosotros los padres. ¿Sí? Justamente de eso se trata. De hacerlo de lo más pequeño posible responsables delante de la ley, delante de las cosas que Dios está pidiendo que cada uno haga. No sé si ustedes se están dando cuenta, pero hay una noticia que salió de una publicidad muy subida de tono que está en los Buenos Aires, en los carteles, de una marca conocida de preservativos, y hay casi una relación en una foto entre un hombre y una mujer, y te dice después cuídate y todo lo demás. Yo lo veía ayer, le digo, si esto está en la ciudad, me quedo acá, ¿para qué voy a ir para una ciudad? Porque es una publicidad que está abiertamente, la sociedad que está a nuestro alrededor está cambiando. Y el otro día hablaba con una familia de acá de la iglesia y me decía, no sabes las cosas que le están queriendo enseñar a mis hijos. Estamos hablando de pequeñitos. Y yo digo, con más razón, dijo alguien que no era cristiano, y no voy a hacer política, pero dijo una persona que es muy importante, que lo conocemos en la Argentina, dijo, nosotros tenemos que ganarle el corazón ante nuestros hijos, antes de que vengan los que están afuera y les enseñen las cosas que no tienen que enseñarles.
Decía él, lo ponía como un ejemplo de la vacuna. ¿La vacuna qué hace? Genera anticuerpos para que cuando el virus ingrese al cuerpo, ya el cuerpo esté en condiciones de repelerlo, de resistirlo, de pararlo en ese lugar. Y él decía lo mismo. Y él dice que no es cristiano, pero ha tomado conferencias dentro de las iglesias católicas, así que no sé si tan así no es cristiano, pero debe tener una conciencia de Dios o valores cristianos. Y él dice, tenemos que ganar el corazón anticipadamente. De eso se trata cuando habla de la ley del Bar Mitzvah, hacerlos responsables de la ley, de lo que dice la palabra de Dios, de lo que dice el consejo de Dios, de lo que Dios está esperando que como padres nosotros podemos transmitir a nuestros hijos. Y dice acá que había 3 cosas que se podían hacer o funcionaban dentro de la sinagoga. La primera de ellas, dice, era un lugar para orar. Ahí se juntaban los judíos, se juntaban en ese lugar y se ponían a orar, a hablarle a Dios sobre sus cosas, sus necesidades, pero ahí era un lugar donde el pueblo se juntaba a orar. Y nosotros lo tomamos con un paralelismo con la iglesia. Nosotros, si bien oramos en nuestra casa, pero hay un momento que nos juntamos en la semana, ya sea un miércoles, ya sea un jueves, ya sea la reunión que sea, y nos juntamos a orar. Y juntamos a compartir motivos de oración. Ese es el lugar donde el Señor nos llama y nos convoca a nosotros a orar, a levantar los motivos de oración. Lo que a veces hermanas escriben durante el miércoles, los motivos de oración, no es algo lindo para ponerlo en el WhatsApp y decir, qué lindo, como tantos motivos para orar, y oré esa noche, pero ya el jueves ya ni me acuerdo, el viernes no me acuerdo, el sábado tampoco, el lunes tampoco, y ya me acuerdo el miércoles cuando venimos de nuevo para preguntarle cómo le fue con el motivo de oración. Es agarrar en la semana y ponerse a orar por aquellas cosas que están allí en ese lugar. No sabemos lo privilegiado que somos nosotros el poder hablar con el Señor, el poder establecer una relación con Él. Entonces, la primera de las cosas que hacía el pueblo de Israel en ese lugar, específicamente en la sinagoga, se daba esto de poder orar a Dios. Segunda de las cosas, era un lugar donde se juntaban para compartir, pero también para estudiar la ley del Señor. O sea, estamos hablando de la Torá, que para el pueblo de Israel es su Biblia, no hay más que eso, esa es su Biblia. Para ellos no existen los evangelios, ni nada de las cosas que nosotros tenemos en nuestro compendio de Biblia. Para ellos solamente es ahí lo que nosotros decimos la ley, el Pentateuco. Para ellos todo eso se enseñaba y se trasladaba de padres a hijos. Por eso, cuando este chico Nicodemo se va de noche y le dice, Señor, ¿cómo puedo hacer para ganar el reino? Y una de las cosas que el Señor le dice, siendo vos maestro del pueblo de Israel, ¿no sabes esto? O sea, ahí es donde estaba la enseñanza, ahí es donde se transmitían las cosas. Y nosotros hacemos lo mismo. Vos los miércoles te venís acá a la reunión y vas a encontrar que es una reunión de estudio. Tratamos de hacer un estudio sistemático de todos los miércoles que tiene que ver relacionado. Estamos viendo personajes del Antiguo Testamento, ya sea hombre o mujer. Esta vuelta terminamos con Ruth. Y uno hace los mensajes, trabaja para estudiar la Biblia, para poder enseñar, para poder aprender, que todos podamos caminar. Y después se sube ese mensaje al internet. Se sube con la intención de que aquellos que no pudieron venir, ¿qué tienen que hacer? ¿Qué tienen que hacer? No voy a la escuela. ¿Qué le decimos a nuestros hijos cuando no van a la escuela? Pedir las tareas. A mí me costó, o sea, cuando estaba trabajando en la 104, hacía 15 años que estaba trabajando, ya lo tenía masticado esto y lo tenía ya los chicos de edad, se lo había, como dice el pajarito, piqui, ahí en la cabecita, que cuando faltaban, sabían que tenían que pedir las tareas. Porque siempre pedían matemáticas, lengua, sociales, naturales, y música sí viene y pase, y plástica sí viene y pase. Educación física no hay tarea, no es algo que las profes le digan, andar, correte 20 minutos a la cuadra y venir a la clase que viene y decir si las corriste. No creo que venga una tarea como esa. Pero es pedir la tarea. Y nosotros como cristianos a veces no venimos al encuentro, porque nos puede pasar un montón de cosas en la semana, ¿sí? Nadie está exento de que no le pase nada. También hay veces que no nos pasa nada, pero tampoco venimos. Pero lo que yo estoy diciendo es que si no estoy viniendo y no puedo compartir con mis hermanos, tengo que sentarme a escuchar palabra del Señor. ¿Por qué? Porque la iglesia está tratando de caminar hacia un objetivo, que es capacitarnos a nosotros para tener respuestas para enfrentar al mundo, pero también para traer a otros que conozcan a Cristo. El WhatsApp que mandamos el otro día, el de Esteban Beiser, que me lo compartió Esteban hace 2 días, y lo compartí, y estoy también en un grupo de varones donde está, creo que también Talean, y ahí lo volvió a compartir Esteban, y dice ahí en ese mensaje que tenemos que estar preparados para presentar defensa. Mañana es la reunión esa virtual, si no me acuerdo, es mañana a la noche.
¿Y para qué la hace la reunión? Es para que los cristianos tengan un encuentro lindo por Zoom, miren tele, en vez de mirar una serie, se miren una hora de un mensaje. Está diciendo que debemos prepararnos para que tengamos respuestas, para que la hora que estemos afuera y algunas personas cuestionen nuestra fe, cuestionen la forma en que nosotros pensamos, la forma en que nosotros actuamos, la forma en que nosotros nos conducimos, podamos tener respuestas. Para eso es. Entonces, cuando no vengo en la semana, porque no puedo venir, o no vengo el domingo, se sube el mensaje para que no te pierdas lo que el resto está haciendo. Pues imagínate, cuando los chicos se van de vacaciones, a veces nos faltan en la escuela una semana, ¿sí? Nos faltan 2 semanas, nos faltan 3, y está bien, porque hay padres que trabajan en el turismo, y ¿qué hacen? ¿Cuál es el mes de vacaciones? Mayo, o junio, y se van en ese mes, ¿y qué hace el chico? No, se tiene que quedar a la escuela a estudiar, no, se lo lleva. ¿Pero qué hacen después? Ponete al día. ¿Sí? Ponete al día. Entonces, si no estoy viniendo y no estoy pudiendo participar, me tengo que poner al día. Tengo que escuchar palabra del Señor, tengo que aprender para el Señor, para saber dónde están yendo mis hermanos. ¿Sí? Explicaron regla de 3 simple en la escuela, no fui 3 días, no fui 3 semanas. ¿Y después qué hago? Me siento y lo empiezo a hacer como todos los otros. No, te vas a tener que poner al día, copiar, buscar el material, pedir las tareas, te vas a encontrar con quién la hace y quién no. Pero de eso se trata el cristianismo, de eso se trataba la sinagoga, en la enseñanza de la palabra, en la enseñanza de la ley. Y la tercera de las cosas, que es la que justamente hoy nos convoca, dice, la tercera de las cosas es la de ayuda al prójimo, donde se daba también caridad. Por eso estaba este hombre con la mano, y si uno toma Marcos capítulo 1, va a encontrar que también había un endemoniado dentro de la sinagoga. Entonces, nosotros venimos acá, primero para ayudarnos unos a otros. ¿No es por esto que oraba el Señor Jesús? ¿Por cómo van a creer los otros en el trato que tengamos entre cada uno de nosotros? Primero de las cosas. Pero viene una persona nueva, o entendemos de que hay una persona que está pasando en un momento difícil, de circunstancias, ya sea económica, ya sea lo que sea, ¿qué hace la iglesia? Se sienta y dice, bueno, voy a orar por vos. El otro día mis cuñados mandaron un mensajito entre el grupo, estoy hablando hace como un mes, y lo guardé en el teléfono y en algún momento va a ser oportuno de compartirlo, o por lo menos como una imagen de un PowerPoint de algún mensaje. Y estaba un hombre parado en el borde, ¿sí? En el borde de lo que sería la tierra, un lugar, ya colgado con una sola mano, ¿sí? O sea, imagínate la situación, ¿viste esas películas? ¿Viste? Que uno dice, no puede ser que pase, que el tipo está colgado media hora así de un solo brazo y abajo no se ve nada, porque ya no existe el mundo, y uno lo ve y dice, ¿cómo aguanta estar ahí? Y viene una mano y lo agarra así. Vamos a cantar el cumpleaños a él. Bueno, le vamos a cantar. Y llega alguien y le agarra la mano y lo saca y se salva y sigue siendo el héroe de la película, ¿sí? ¿Viste? Bien, bueno. El mensaje era este, estaba el cristiano arriba, mirando que estaba abajo y decía una frasecita arriba, voy a orar por vos. Y abajo decía la leyenda, a veces la gente también necesita de nuestra oración, pero de nuestra mano para poder ayudar. Por eso cuando hablamos de caridad en la iglesia, no es porque vamos a hacer asistencialismo, sino porque debemos mirar la necesidad de las personas. Lo que está pasando en el corazón de las personas, lo que está pasando en la vida de las personas. Eso pasaba también en la sinagoga. Y ahí estaba este hombre. Y yo quiero que veamos 2 cosas, ya que estamos acá, porque la hora corre, y conéctate, después me cuelga. La primera de las cosas es, ¿sí?, que la sinagoga servía para preservar la identidad. La sinagoga servía para preservar la identidad del pueblo. Ahora, ¿qué nos identifica a nosotros como cristianos? ¿Qué nos identifica a nosotros como cristianos? Hechos capítulo 4, versículo 13. Hechos capítulo 4, versículo 13. Vamos a leer el versículo 11. En el contexto ustedes tienen un título del capítulo 4, dice Pedro y Juan ¿ante quién? Ante el concilio, ¿sí? Como todo concilio, no era lindo pararse frente a un concilio, porque en el concilio era porque te estaban por dar. Y más en el caso de los cristianos en este momento. Te estaban por dar quiere decir que te estaban por bajar la caña, o te estaban por, así como decíamos, te iban a dar bien duro y parejo para que tengas, para que guardes. Y dice el versículo 11, predicando ellos, este Jesús es la piedra reprobada por vosotros, los edificadores, la cual ha venido a ser
cabeza del ángulo, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Versículo 13. Entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que era hombre sin letras y del vulgo, se maravillaban y les reconocían, tenés lapicera, subrayá esa frase, y les reconocían que habían estado ¿con quién? Les reconocían que habían estado con Jesús. ¿Sabes cómo se preserva nuestra identidad? Cuando nosotros pasamos tiempo con el Señor. Vos tenés de una manera directa, donde vos te juntás en tu casa, te sentás, tomás la Biblia, orás, buscás el consejo de la palabra de Dios. ¿Sí? ¿Se acuerdan la mujer samaritana? La mujer samaritana dice, ustedes los de judíos dicen que hay que adorar allá, en Jerusalén. Nosotros en el monte nuestro acá. Y el Señor Jesús dice, ni allá ni acá. Sino que la verdadera adoración va a cambiar. Y va a ser en el centro de la persona, donde la persona está. Por eso el versículo que suele decir César los miércoles, donde hay 2 o 3 reunidos, ahí el Señor está en medio. Porque está en tu vida, está en mi vida, está en la vida de aquel, está en la vida de aquel otro. Y está cuando estamos afuera en el trabajo, cuando estamos en la escuela, cuando estamos caminando, cuando estamos comprando en el súper, cargando combustible. El Señor está con nosotros. Nuestra vida se ha transformado en el centro de adoración. Esa es la manera directa. Ese es saber que vos estás con Jesús. Ahora, la otra manera que complementa la manera directa es cuando estamos juntos. Las 2 canciones que trajo Lean hoy hablaban del pueblo de Dios. De estar juntos, de estar compartiendo. El devocional de hoy, ¿qué decía? Capítulo 3 de 1 de Juan, versículo 1. ¿No? Sí. ¿Cómo decía Juan? Mirá. ¿Cuán? Maravilloso. No. ¿Cómo decía? ¿Cómo? Para que seamos llamados hijos de Dios. ¿Te das cuenta el título que tenés? Vos sos un hijo de Dios. Tu identidad ya está desde el momento que naciste. Pero esa identidad se debe preservar a lo largo del tiempo, estando con Jesús. Estando con Jesús. La pregunta es, para que nosotros podamos pensar en nuestra vida, ¿puede la gente decir que estamos con Jesús? ¿O que estuvimos con Jesús? ¿Puede la gente mirar en nosotros una persona distinta al resto de los demás? Hay algo que siempre me caracteriza, mi esposa me lo dice, a veces cuando vengo también se nota, y a veces cuando estoy cruzado se nota. Pero si yo voy a Córdoba, estoy un día, estoy una semana y vuelvo, lo primero que se nota en mí, ¿qué es lo que es? La tona de Córdoba. Porque vuelvo al lugar y estar con ellos, se me pega lo que tienen ellos otra vez y ya lo tengo incorporado yo y ya está en mí, o sea, vuelvo a decirlo. Entonces, la primera semana que vuelvo, tengo la tonada ahí muy fresca. Pero va pasando el tiempo y ya la pierdo. Y ya me tomo acá que una mezcla entre mapuche y neuquino y Villa de Langostura y chileno, todo mezclado ahí, un cóctel y sale lo que sale. Y lo pierdo. Pero vos te das cuenta que yo volví a mi lugar porque me escuchás hablar. De eso se trata cuando digo si la gente se da cuenta que estuviste con el Señor. Porque la gente se da cuenta. Se daban cuenta con Moisés cuando Moisés estaba en la presencia del Señor y se ponía un velo para que la gente no lo mirara a él. Pero él estuvo en la presencia del Señor. ¿Cuántas cosas que nosotros deberíamos cambiar y darnos cuenta de que estar con el Señor es lo mejor? Vivimos en la época de Marta, pero debemos estar como María, sirviendo al Señor como Marta. Primero con el Señor, a los pies. Y después para servir. Primera de las cosas, preservar nuestra identidad. Segunda de las cosas, el cambio de nuestras actitudes. Ustedes se dieron cuenta, volvamos a Lucas capítulo 6, versículo 6,
capítulo 6, versículo 6, ¿se dieron cuenta de la actitud de los que estaban allí? Qué lindos nenes, ¿no? Versículo 7, y le acechaban, dice, los escribas y los fariseos para ver si en el día del reposo los sanaría a fin de hallar de qué acusarle. Qué lindo estos nenes, 6 al 7. Qué lindo, en vez de estar pensando en la persona que estaba ahí, que hacía tiempo que tenía la mano seca, que no podía trabajar, que eso le impedía independizarse, de tener su propio trabajo, estaban pensando si Jesús iba a traer la ley. O sea, y la persona, sí, muy bien, ahí, la dejamos ahí la persona. ¿No me hace recordar lo que estamos viendo del libro de Ruth? ¿Se acuerdan cuando vos estabas con Ruth y que en un momento se sienta con el famoso fulano? ¿Se acuerdan del capítulo 4 de vos? Y dice, fulano, vení, vamos a charlar acá. Vos sabés que, mirá, vino Noemí y hay que vender las cosas. ¿Y qué dijo el fulano? Sí, yo redimo. Yo me quedo con la propiedad de Noemí y toda su familia. Muy bien, le dijo vos, muy bien. Pero el día que la compres tenés que hacerte cargo de la señora, de Ruth, para que levantes herencia. No. Listo. Hasta acá llegá. No, redimí vos, sacó el zapatito, tomás, es tuya, la propiedad, mía no es. Aparte de que el otro día veíamos, ¿sí? De que hay que hacer las cosas bien. ¿Sabes lo que vemos también solo en ese pedacito de la palabra del Señor? Que muchas veces no estamos interesados por las personas. El fulano, aunque quería los privilegios, no estaba dispuesto a trabajar en la vida de esa persona, a hacerse cargo de esa persona. ¿Ustedes se acuerdan cuando termina el Señor Jesús allí en el libro de Génesis peleando a Abel y, ¿cómo era el hermano? Caín. Que cuando Dios lo llama a Caín, dice, ¿dónde está tu hermano? ¿Sí? ¿Dónde está? ¿Y acaso soy yo guarda de mi hermano? Dice, ¿qué tengo que saber yo de mi hermano? Y él tiene su vida, yo tengo la mía, yo hago la mía y él hace la suya. ¿Para qué me voy a interesar en la vida de la otra persona? Esa es la misma actitud. ¿Para qué me voy a interesar en la persona? Y acá esta persona es la misma actitud. ¿Para qué me voy a interesar en esta persona? Yo lo que quiero saber es si Jesús va a hacer las cosas como nosotros decimos que las tiene que hacer o como Él las quiere hacer. Y acá puse dos cosas. Uno puede tener una actitud, puede tener una actitud cuestionadora del Señor Jesús para indagar y para conocer. Nicodemos, ¿qué le dijo? Señor, ¿cómo puedo hacer yo para...? Ahí yo lo noté acá, no lo vamos a leer para no avanzar sobre el tiempo. Juan capítulo 3, versículo 1 y 4. Él le dice, Señor, ¿qué debo hacer para yo heredar el reino? Y eso es una actitud cuestionadora, fue a preguntarle al Señor Jesús sobre una duda que tenía él. Vos podés cuestionar desde ese lado al Señor Jesús y decir, Señor, no entiendo por qué me pasa esto. ¿Sí? ¿Por qué mi familia todavía no se puede ensamblar todos los caminos del Señor? ¿Por qué tengo hijos que están en esta posición? ¿Por qué, Señor, no entiendo por qué le dijiste a esta persona, el samaritano, que tenía que... Podemos cuestionar cosas, pero para buscar satisfacer esa duda que a veces tenemos. Que la duda nos lleva ¿a qué? Al conocimiento. Pero vos podés cuestionar al Señor como lo que estaban haciendo acá los fariseos. ¿Cómo hace Dios las cosas? Son dos posturas distintas. Una es pecaminosa, porque el cuestionamiento que estaban haciendo acá era por qué el Señor sanaba en un día de reposo. Y fíjate que nosotros encontramos, yo anoté acá, 3 casos en la Biblia de cuestionamiento. La primera de ellas acá, versículo 7, los fariseos. ¿Sí? Que lo cuestionaban al Señor Jesús por qué transgredía el día del reposo. Y uno lee el capítulo 6 de Lucas, versículo de 1 al 5, y se va a encontrar que el Señor Jesús le dice, yo soy el dueño del día de reposo. Y el día de reposo se creó por causa del hombre, porque el hombre necesita descansar, no por causa de Dios. Ya había solucionado ese cuestionamiento, pero ellos lo seguían cuestionando. La segunda de ellas, cuando Satanás cuestiona a Dios con respecto a Job. ¿Se acuerdan en el capítulo 2, versículo 1 al 6? Claro, sí, Job te sirve, pero porque vos le das todo. A ver, empezá a tocarle las cosas a Job. A ver si Job realmente te va a servir. A ver si Job va a seguir siendo fiel. Y Satanás estaba cuestionando ¿qué cosa? Cómo Dios permitía su gracia en la vida de Job. Y la tercera que anoté acá es el ejemplo del pueblo de Israel, en Isaías 45:9. Vamos a leer ese pasaje. Isaías 45:9. Dice Isaías 45:9, ¿sí?
una de los pasajes por ahí, por lo menos que a mí me llega, dice 45:9, dice Jehová el Creador, dice el versículo 8, ¿no? ¿Todos tienen eso? Isaías 45, versículo 8, tienen un título que dice arriba Jehová el Creador, bien. Versículo 9, dice así: ay del que pleitea con su hacedor, el tiesto con los tiestos de la tierra. Dirá el barro al que lo labra: ¿qué haces? ¿O tu obra no tiene manos? ¿Qué está diciendo acá el Señor? Le habla al pueblo de Israel, que el pueblo de Israel estaba cuestionando a Dios de la forma en que Dios hacía las cosas. ¿Por qué hacía las cosas de esa manera? Y pone un ejemplo acá del alfarero, cómo el barro, la cual le está dando la forma, se va a dar vuelta y le va a decir al que le está dando la forma: ¿qué estás haciendo? A veces nosotros cuestionamos a Dios así. Pasa una situación difícil en nuestra vida, me quedo sin trabajo, no logro que mi familia completa sirva al Señor, no me comprometo con las cosas que el Señor me está diciendo que me comprometa, y cuestiono al Señor por qué permite que las cosas sean así. ¿No te pasa muchas veces que cuestionamos a Dios por qué las cosas no nos salen como nosotros queremos? Y a veces cuando no sale como nosotros queremos viene la depresión, me siento mal, desilusionado, porque vengo con una expectativa de que si yo estoy haciendo cosas para Dios, las cosas me tienen que ir bien. Yo me he sentado con muchas personas que a veces se sientan y te dicen: pero yo estoy haciendo esto, me estoy congregando, estoy con mi familia, trato de leer la Biblia y me pasa esto. Por algo el Señor decía en Romanos 8:8 que todas las cosas que nos pasan tienen un propósito de llevarnos a bien al propósito que Dios tiene. Imagínate José. Si Dios se hubiera sentado con José y le dijese: José, de acá tantos años te va a tocar ir 2 años a la cárcel, 2 años. Y aparte tus hermanos te van a vender como esclavo. José le hubiera dicho: no, pará, yo quiero ir allá. Es el segundo de Egipto, ahí. Yo quiero ir a ese lugar. Bueno, dice el Señor: ahí querés, pero tenés que pasar por todo esto para llegar a ese lugar. Todas las dificultades nos llevan al Señor, para que nosotros reconozcamos quién es. Y termino con la última parte de este capítulo, ¿sí? Capítulo 6 del libro de Lucas. Vamos a leer la última parte que está ahí. Versículo 10 dice: mirándolos alrededor, dijo al Señor: extiende tu mano. Lucas 6:10. Y él lo hizo así, y su mano fue restaurada. Y ellos se llenaron de furor y hablaban entre sí qué podrían hacer contra Jesús. Cuando él comienza, dice: la mano derecha estaba seca. Y cuando algo está seco es porque no tiene vida. Y tal vez algunos de nosotros vinimos acá como ese hombre ¿cómo se llama? A la sinagoga, que no es esto una sinagoga, pero vino al encuentro con los hermanos. Y tal vez tengas alguna parte de tu vida que está seca, que no tiene vida. Cosas que no están funcionando en tu vida. ¿Sabes qué? El Señor quiere hacer el milagro de que eso vuelva a funcionar. Y ahí cuando utiliza la palabra restaurar es volver hacia donde estaba, a su originalidad, a su propósito original. Cuando el Señor Jesús muere en la cruz, Él vuelve a abrir el camino entre Dios y los hombres, cosa que estaba en el huerto del Edén hasta que entró el pecado. Entonces, ¿qué hizo el Señor Jesús? Volvió a llevarnos al principio. ¿A dónde? A la relación entre Dios y el hombre. Sin intermediarios, solo con la obra de Cristo. Y a lo mejor tenés una parte así en tu vida. Yo no sé si tenés odio, si tenés resentimientos, si tenés pecados ocultos. Hay cosas que en la vida no avanzan. Están secas. Necesitan ser restauradas por el Señor. Hoy es ese día. Y fíjate que el Señor no puso la mirada en los fariseos. ¿Dónde puso la mirada el Señor? En el que tenía el hombre de la mano seca. ¿En dónde puso la mirada? En la necesidad. Si hoy tenés una necesidad, anda a Cristo. Y decirle: Señor, restaurar mi vida. Yo necesito volver a estar en condiciones para servirte a ti. Puede ser un pecado, puede ser volver a ser un resentimiento, puede ser una dificultad ahí que está todavía estorbándote para seguir adelante. El Señor quiere hacer un milagro. Y el milagro es que hoy salgas restaurado delante de Él. Vamos a terminar orando.
agradeciendo al Señor por esta mañana que nos ha dado y espero que lo hayas podido entender a este hombre de la mano seca, que fue con un propósito a ese lugar y se encontró con la sanidad de su vida. Padre, te damos gracias en esta mañana por darnos este tiempo, Señor. Cuántas cosas nos olvidamos que somos privilegiados como hijos tuyos. Privilegiados en el hecho de que al ser llamados hijos tuyos, Efesios nos dice que tenemos un montón de bendiciones. Todas las bendiciones las tenemos en Cristo. Y Señor, queremos rogarte que tú nos ayudes a vivir, Señor, una vida en la cual nuestra vida se vea el verdor de esa relación cercana contigo. Que no haya lugares que estén secos, donde todavía tú no obras en nosotros. Permite, Señor, que cada uno de nosotros entreguemos todo lo que ya te compraste, que es nuestra vida entera, y tú puedas disponer para la gloria de tu nombre. Gracias por esta mañana, por este encuentro en familia. Bendice a los que no han venido, Señor, y ayúdales también a darse cuenta de lo privilegiados que somos cuando nos llamamos hijos de Dios. Te damos gracias, Señor, por la salvación que tenemos en Cristo. En su nombre oramos. Amén, Señor.